Buenas tardes, mi hermano. Que Dios te bendiga grandemente, mi hermano, y que Dios te guarde grandemente, mi hermano. Es lo que deseamos para tu vida, mi hermano. Que Dios te bendiga grandemente, que haya bendiciones grandes para tu vida. Sabemos que en estos tiempos que son difíciles, necesitamos una bendición grande de Dios, necesitamos que Dios bendiga grandemente nuestras vidas, que Dios abra puertas, que Dios ponga los medios necesarios, los medios suficientes, hermano, para que nosotros podamos pasar en este tiempo que ha sido difícil, que se ha tornado difícil, mi hermano. Oramos, mi hermano, en esta tarde, mi hermano, para que esta palabra que Dios ha traído a nuestras vidas, esta palabra toque tu corazón, mi hermano. Oramos para que sea Dios hablando a tu vida, para que sea Dios abriendo el entendimiento a tu vida y que sea Dios ministrando tu vida. Hemos orado por esta palabra para que sea una bendición para tu vida y que Dios bendiga tu vida grandemente, mi hermano. Es lo que deseamos en esta tarde y te mandamos muchas bendiciones desde este lugar. Te mandamos muchas bendiciones. Que sea bien bendecida tu vida, porque le pedimos a Dios, porque pues nosotros solamente estamos aquí, nosotros solamente podemos exponer su palabra, pero Dios puede bendecirte grandemente y queremos que en esta tarde tu vida sea bendecida a través de esta palabra y vamos a orar, vamos a poner en las manos de Dios esta palabra y que sea Dios ministrando, no sin antes pedirte por una petición especial. Quiero en esta tarde orar. Le doy gracias a Dios por la vida de mis pastores, por la vida de mi pastor David, por la vida de mi pastor Eduardo, por la vida de mi pastor Pedro, pero quiero orar por la vida de mi pastor Pedro. Quiero pedirle a Dios que levante a ese hombre valiente, a ese hombre que es ejemplo, a ese hombre que es testimonio, a ese hombre que nos ha enseñado tanto. Quiero pedirle a Dios que tenga misericordia y que lo fortalezca y que prontamente lo podamos ver aquí. Yo te invito a orar por la vida de nuestro pastor Pedro nuevamente. Señor, te damos gracias, Padre, por este momento, bendito Dios, en que tú nos das la oportunidad de estar en este lugar santísimo, Padre, en este lugar donde está tu presencia, Padre, donde tu presencia habla nuestras vidas, Padre. Oh, Señor, ¿cómo no darte gracias, Padre Santo, si tú nos has dado la oportunidad de vivir, Padre, una vida diferente a la cual vivíamos, Padre, una vida en paz, Padre, una vida en santidad, Señor. Te damos gracias por haber tomado nuestras vidas, por haber traído a tu presencia, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tu presencia es lo mejor, Padre, porque en tu presencia, Padre, tenemos lo mejor, Padre, tenemos lo mejor de esta vida, Señor. Lloramos, Padre, por la vida de nuestro pastor Pedro, bendito Dios, por ese hombre, bendito Dios, ese hombre valiente y esforzado, Padre, que tú has levantado en este lugar como pastor, Señor. Te pedimos que tengas misericordia de su vida, Padre, que lo guardes, Padre, que lo cuides, bendito Dios, que lo fortalezcas, Padre, donde está, en su casa, Señor, que le des fuerzas, Padre Santo, que empieces a derramar sanidad en su vida, Señor. Queremos verlo prontamente, Padre, en este lugar, bendito Dios, predicando tu palabra, Padre Santo, predicando tu evangelio, Padre, porque es un hombre que ha sido ejemplo para nosotros, Padre, porque es un hombre, bendito Dios, que va, Padre Santo, a donde lo manden llamar, Señor. Es un hombre que va y ora, Señor, a donde vaya, bendito Dios, por los enfermos, Padre, por aquellos que están paralíticos, por aquellos, Padre, que no se pueden mover, bendito Dios. Es una bendición, Padre Santo, para nuestra vida, el pastor, bendito Dios, y en esta tarde oro, Padre, por su vida, Padre, para que tú tengas misericordia, para que tú lo levantes, Padre, con tu poder, bendito Dios, para que tú lo levantes, Padre Santo, con autoridad, Señor, de ese lugar, que tú rompas, Padre Santo, todas esas enfermedades, Padre, que tú rompas toda esa mentira, Padre, que hay, bendito Dios, porque declaramos, Padre, tu bendición en su vida, Padre, que por tus llagas somos
sanados, Padre. La declaramos en la vida de nuestro pastor, Señor, que por tus llagas, Padre, es sanado, bendito Dios, y que rompas, Padre, toda enfermedad, que quites todo lo que no conviene, Padre, de su vida, Señor, y que lo levantes, Padre, con poder, bendito Dios, que lo podamos ver, bendito Dios, como testimonio, Padre, de tu gran poder, Padre, en este lugar, Padre. Te damos gracias por su vida, Padre, y en esta tarde oramos, Padre, también por nuestra vida, Señor. Ponemos nuestra vida en tus manos, Señor. Ponemos nuestro corazón en tus manos. Ponemos, Padre, todo lo que somos en tus manos, Padre, porque todo lo que somos es por ti, Señor, porque tú nos levantaste, Padre, de donde estábamos, bendito Dios, porque tú nos diste la oportunidad de conocerte, Padre, de llegar a tu presencia, Padre, porque tú perdonaste, Padre, todo nuestro pasado, Señor, porque hoy reconocemos, Padre, que nuevas criaturas somos, Señor, y venimos delante de ti, Padre, para que seas tú tomando el control de nuestra vida, de nuestro corazón, el control de este lugar, el control de todo lo que somos, Padre, el control de esta transmisión que se va a llevar a cabo en estos momentos, bendito Dios, y que esta transmisión no solamente llegue, Padre, a esta iglesia, Padre Santo, sino que vaya más allá, Padre Santo, que tu palabra, bendito Dios, vaya, Padre Santo, a lugares, Padre, donde no te conocen, bendito Dios, donde no conocen, Padre, de tu palabra. Y queremos, Padre, que en esta tarde sea una bendición tu palabra para nuestros hermanos, bendito Dios, y aún, Padre, para aquellos que vean esta transmisión, Padre, que sea una bendición para sus vidas, Padre, y que a través de esta palabra toque sus corazones, Padre, y que a través de esta palabra, bendito Dios, haya ese convencimiento de pecado, bendito Dios, haya ese convencimiento, Padre Santo, y sean convertidos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Padre, que tú hagas la obra, Padre, porque esta obra es tuya, bendito Dios, porque esta obra no se va a acabar, Padre, porque esta obra va a seguir adelante, pase lo que pase, Señor, esta obra tiene que seguir adelante, bendito Dios, pase lo que pase, Señor, esta obra, bendito Dios, va a terminar, Padre Santo, hasta que tú quieras, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, aquí está nuestra vida, aquí está nuestro corazón, Padre, lo ponemos delante de ti, Padre, y si hay algo en nuestra vida, perdona, Padre, nuestros pecados, perdona nuestras fallas, perdona nuestros errores, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Límpianos, Padre, lávanos, Padre, purifícanos, Padre, y que esta palabra, bendito Dios, sea una bendición, Padre, para todos aquellos que escuchen esta palabra, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que esta palabra sea una palabra, bendito Dios, tuya, Padre, que el Espíritu Santo hable, Padre Santo, a través, Padre, de tu siervo, bendito Dios, de este hombre que tú levantaste, bendito Dios, de este hombre que le diste la oportunidad, Padre, de llegar a este lugar, bendito Dios, te lo pido en el precioso y en el poderoso nombre de Cristo Jesús. A ti sea toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Le damos gracias al Señor, hermano, por esta oportunidad que nos da de compartir su palabra, de compartir esta palabra que es santa y verdadera, esta palabra que levanta, mi hermano, esta palabra que nos llena de fe, que nos llena de poder, que nos llena de autoridad, porque cuando nosotros tomamos verdaderamente cada versículo de esta palabra y lo ponemos en nuestro corazón, estamos tomando la autoridad que Dios nos da, cuando nos sometemos a la orden de Dios y cuando tomamos lo que Dios nos da, cuando hacemos lo que Dios nos manda, tomamos la autoridad de ser hijos de Dios. Cuando hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, en nuestros corazones, tenemos la autoridad de ser hijos de Dios. Y esta palabra trae poder, esta palabra cambia vidas, esta palabra hace lo que el mundo no puede hacer, lo que el hombre no puede hacer, lo que la ciencia no puede hacer. Por eso reconocemos el poder de Dios a través de su palabra, reconocemos el poder de nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. Y te invito en esta tarde que vayamos al Evangelio de San Lucas 24, al versículo 36. Vamos a leer el primer versículo.
Y como título tiene, Jesús aparece a los discípulos. Y esta es la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Dice aquí que mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Te invito a que me acompañes al Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 15. Vamos a darle lectura. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 15. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María, volviéndose a ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces que María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas, mi hermano. Y volvemos, ahí estaba el Señor. Cuando Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿Y a quién buscas? Y ella pensaba que era el hortelano, aquel que sembraba las hortalizas, aquel que segaba las hortalizas, que sembraba y que regaba las hortalizas. Él pensaba que era el hortelano. Y le dijo, le dijo ella pensando que le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde has puesto y yo lo llevaré. Aquí María ya había llegado al sepulcro, pero el sepulcro estaba vacío y por eso lloraba María, y por eso María se encontraba en ese estado, que podemos decir un estado de desesperación. No había visto a aquel que durante años había estado con ellos, que durante años había estado haciendo milagros, había estado haciendo prodigios, maravillas, y le decía que le dijera a dónde la había llevado para ella llevarlo. Y dice, Jesús le dijo, María, y volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Nuestro Señor acababa de salir de la tumba, mi hermano, y por eso no podía ser tocado. Por eso no podía, allí estaba apareciendo nuestro Señor delante de María, pero María no lo había reconocido y pensaba que era el hortelano, aquel hombre que se dedicaba a sembrar hortalizas y a cortar hortalizas para comer. Pero, ¿por qué no lo había reconocido María? Porque a nuestro Señor Jesucristo, al resucitar, no lo podemos reconocer con nuestros ojos naturales, no lo podemos ver con nuestros ojos naturales. Necesitamos una vista espiritual, necesitamos unos ojos espirituales para poder ver la presencia de Dios. Porque muchas veces nuestro Señor está allí esperando nuestras vidas, ahí está esperando. Nosotros a veces estamos llorando en la desesperación de que no encontramos lo que necesitamos, de que necesitamos la presencia del Señor, de que necesitamos la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando no lo encontramos, ahí estamos desesperados y no lo podemos ver. ¿Por qué? Porque ya nuestro Señor ya está glorificándose, nuestro Señor ya está glorificándose, en ese momento se estaba glorificando, por eso le decía, no me toques, porque voy a mi Padre. Cuando el Señor llega al Padre es cuando es glorificado nuestro Señor Jesucristo.
Por eso le decía, no me toques, pero dile a mis hermanos, dile que voy al Padre, voy a su Padre, voy a Dios, voy a su Dios. O sea, nuestro Señor Jesucristo ya nos está dando un lugar. Nos está dando un lugar a nosotros que hemos recibido la potestad, a nosotros que, como dice la palabra de Dios, para aquellos que lo recibieron tienen la potestad, la autoridad de ser hijos de Dios. A nosotros, dice, pero dile a mis hermanos que voy al Padre, que voy a vuestro Padre, a nuestro Padre, que va a nuestro Dios. Esto es lo que le dice nuestro Señor Jesucristo a María, que allí estaba llorando, que no lo había reconocido, porque no lo veía con esos ojos naturales, sino necesitaba tener esos ojos espirituales, necesitaba el Espíritu Santo en ese momento, y el Espíritu Santo le da revelación y lo reconoce, y le dice Raboni, entonces lo reconoce, Raboni, que quiere decir maestro, y Jesús le dijo, no me toques, dice, porque aún no he subido a mi Padre, porque aún no he sido glorificado, pero ya estaba manifestando su presencia, nuestro Señor Jesucristo, ya estaba allí mostrándose resucitado nuestro Señor Jesucristo. Y vamos nuevamente al Evangelio de Lucas. Y vamos a hablar de dos hombres. En el Evangelio de Lucas, nuevamente en el capítulo 24, vemos, dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, y aquí dos hombres iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, e iban hablando ellos iban hablando de todo lo que había pasado, de cómo había sido tomado nuestro Señor Jesucristo preso, de cómo se había sido llevado, de cómo había sido tratado nuestro Señor Jesucristo. Ellos iban hablando de todos esos acontecimientos, de cómo había sido llevado en el camino nuestro Señor Jesucristo, con camino al Gólgota, con aquella cruz cargando, con aquella cruz que ya no podía, y que luego pusieron a otro hombre para que lo ayudara y pudiera llegar hasta el lugar donde iba a ser crucificado. Ellos iban hablando de las tremendas cosas, porque era algo tremendo, era un castigo que había sido tremendo, era un castigo que ya estaba descrito para nuestro Señor Jesucristo. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras que hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Le preguntaba que si era él el único forastero que no sabía de las cosas que habían sucedido, porque no llegó preguntándoles, no llegó diciéndoles de las cosas que habían sucedido, sino llegó preguntándoles que por qué discutían, que qué hablaban, y que de qué hablaban, y por qué estaban tristes, porque aquellos hombres estaban regresando a su pueblo, estaban regresando a su hogar, estaban regresando a su lugar de trabajo tristes, porque ya para ellos había muerto su esperanza, había muerto todo aquello que ellos creían, para ellos habían muerto aquellas promesas que nuestro Señor Jesucristo en vida les había dado. Entonces por eso iban tristes, por eso iban discutiendo. Y se acercó nuestro Señor Jesucristo con ellos a caminar. Estos iban peregrinando, y así debió haber sido el pueblo de Israel. Así debió haber sido el pueblo de Israel, que desde que salió de Egipto, desde que fue liberado de Egipto, tenía que peregrinar a través del desierto, tenía que peregrinar hasta llegar a la tierra prometida, tenía que peregrinar para tomar aquella ley que Dios le había puesto, porque ellos eran los llamados, ellos eran el pueblo escogido, que tenían que llevar
este evangelio, que tenían que recorrer este evangelio a través de todo el mundo. Tenían que llevar, ellos eran los escogidos, tenían que seguir peregrinando. No estaba allí, pero habían llegado a la tierra prometida y allí se habían quedado. Entonces estos peregrinos nos muestran que el pueblo de Israel tenía que peregrinar y estos peregrinos seguían caminando, que ese pueblo de Israel tenía que ir más allá de donde había llegado, no solamente a la tierra prometida, tenía que ir más allá. Y dice, y caminar, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, porque Jesús había sido no un profeta, era el Hijo de Dios. Era el Hijo de Dios, poderoso en palabra, poderoso en obra, delante de Dios y delante de todos ellos. Esto lo había reconocido todo el pueblo. A un hombre que había mostrado el poder de Dios a través de las sanidades que había hecho, a través de la palabra que él predicaba, a través de esta palabra que Dios nos sigue predicando ahora. Era Jesús, un varón poderoso, nomás que ellos no lo conocían y le llamaban profeta. Ellos creían que era otro profeta, pero este era poderoso en la obra y en la palabra. Dice, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Y cómo la habían entregado. ¿Cómo lo habían entregado? Todo lo que habían hecho para entregarle, porque este era un pueblo que tenía rencor, este era un pueblo que tenía odio en su corazón y que no habían reconocido a Jesús como el Mesías, como el Salvador. Y por eso su odio estaba allí, su odio permanecía allí y por eso lo habían entregado. Y aún todavía nos podemos ir más allá. Cuando se celebraba la fiesta de Pascua, entregaban a un prisionero y ponían a Barrabás. Barrabás había sido un hombre que se había levantado, en contra del Imperio Romano, y aún lo ponían a Barrabás a cambio de Jesús, porque el gobernador Poncio Pilatos no encontraba delito para condenarle, mas sin embargo puso a Barrabás para que el pueblo escogiera a quién condenar. Y este pueblo escogió que liberaran a Barrabás para condenar a nuestro Señor Jesucristo. Dice, lo crucificaron, pero nosotros esperábamos que Él que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto aconteció. Y aunque también nos ha asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Y fueron y hablan y estos hombres hablan. Además dice, hoy ya es el tercer día, ya se cumplía el tercer día. La promesa del Señor era que iba a resucitar al tercer día. La promesa del Señor es que Él se iba a levantar al tercer día. Dice, y esto ya tiene 3 días que aconteció, y también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Habían ido las Marías al sepulcro y allí habían estado.
Y dice, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo también que habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y aquí estaban recibiendo una nueva, que Él vive. Ellas fueron al sepulcro y vieron la visión de los ángeles, aquellos ángeles que le decían: ¿a quién buscas? ¿Por qué buscan al que vive? Dice, ¿por qué buscan al que está? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Ya ellas tenían la visión, ya les habían dicho: ¿por qué buscan al que vive? Si nuestro Señor Jesucristo ya no estaba en el sepulcro, quería decir que ya nuestro Señor Jesucristo había resucitado, y ahí estaban los ángeles para dar las nuevas noticias a estas mujeres. Y estas mujeres, dice, como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto la visión de los ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como a las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Le estaba diciendo: oh insensatos. ¿Por qué insensatos? Porque no habían sabido, porque no conocían la palabra de Dios, porque no conocían, sabiendo que Él les había dicho que al tercer día iba a resucitar, que al tercer día, porque lo dice en Juan, que al tercer día iba a resucitar. Le dice: oh insensatos, dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, porque el Señor Jesucristo tenía que padecer estas cosas, porque el Señor Jesucristo tenía que padecer el castigo de un pueblo, el castigo para poder entrar a su gloria. Y luego les dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declara en todas las escrituras lo que de él decían. Dice, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las escrituras, dice: ¿no ardía nuestro corazón? Dice, cuando habla este hombre, no ardía nuestro corazón mientras que nos hablaba. Dice, ardía nuestro corazón, empezaba, es ese espíritu, el Espíritu de Dios empezaba a darles entendimiento de las escrituras, empezaba a arder su corazón, el deseo de ver a nuestro Señor Jesucristo. Empezaba ese deseo en su corazón, empezaba esa hambre, esa sed en su corazón, mientras nuestro Señor Jesucristo les iba diciendo las escrituras que desde Moisés hasta los profetas habían predicho y habían dado la profecía de que nuestro Señor Jesucristo tenía que padecer para entrar a su gloria y resucitar. Y decían estos: no había entrado ese ardor a nuestro corazón, no había entrado ese fuego a nuestro corazón, que era el fuego del Espíritu Santo, la comprensión que el Espíritu Santo les estaba dando a estos hombres cuando Jesús les compartía las escrituras. Dice, y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, y que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Ellos reconocieron que nuestro Señor Jesucristo tomó el pan.
Dice que antes, que en la última cena, tomó el pan, dice, y lo partió y lo dio a sus discípulos. Estas palabras habían quedado grabadas en ellos y por eso reconocieron a nuestro Señor Jesucristo, que tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos. Estas son 4 palabras claves que tenía nuestro Señor Jesucristo: tomar el pan, bendecirlo en el nombre de Cristo Jesús, dice, partirlo y darlo a sus discípulos. Esto era por lo que lo reconocieron, esto fue lo que abrió sus ojos y reconocieron a nuestro Señor Jesucristo. Mas cuando quisieron seguir viéndolo, desapareció nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo había aparecido a esta mujer que no lo había reconocido, y a estos hombres les había aparecido, pero estos hombres no lo reconocieron con sus ojos naturales, lo reconocieron porque el fuego del Espíritu Santo abrió su entendimiento y les hizo comprender que estaban delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que había resucitado nuestro Señor Jesucristo. Y esos fueron con la noticia, con los 11 discípulos, dice aquí la palabra de Dios, y fueron a darle la noticia, dice, que había resucitado nuestro Señor Jesucristo verdaderamente y había aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan, mi hermano. Al partir el pan le reconocieron, mi hermano, y al partir el pan le fueron abiertos los ojos, mi hermano, a estos hombres, mi hermano. Porque el pan, mi hermano, el pan es nuestro Señor Jesucristo. El pan de vida es nuestro Señor Jesucristo. El pan que desciende del cielo es nuestro Señor Jesucristo. Era la forma en que lo habían reconocido, mi hermano. Dice, y luego volvemos a la primera escritura. Y mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. ¿Qué hablaban estos hombres? ¿Qué sucedía en aquel lugar? Estos hombres estaban en una habitación y estaban encerrados, mi hermano. Imagínense a ese pequeño grupo de hombres derrotados por los acontecimientos, dice, sin su maestro y atemorizados, ocultos aquí, tras las puertas cerradas. Todos sin excepción eran ignorantes y no tenían un céntimo. Un céntimo quiere decir un centavo, y no tenían un centavo. Estos hombres, dice, y por lo que sabían, eran fugitivos en una ciudad en la cual las autoridades ya habían clavado a su maestro en una cruz. Durante muchos meses siguieron a Jesús de una parte a otra parte de todo el país, y ya eran fugitivos porque el sumo sacerdote en Mateo nos habla que el sumo sacerdote ya había pagado a los guardias para que no dijeran. Cuando los guardias dieron testimonio de que hubo un temblor y de que aparecieron y se abrió aquella tumba, ya los guardias habían dado ese testimonio al sumo sacerdote, y el sumo sacerdote dio bolsas de dinero, dice, y para decir que los hombres que seguían a Jesús eran los que habían robado el cadáver, que el cadáver de Jesús había sido robado por sus seguidores. Y estos hombres ya eran fugitivos de la ley, ya estaban escondiendo de la ley. Imagínate, estaban encerrados cuando eran ya culpables de haber robado el cadáver de nuestro Señor Jesucristo. Estaban encerrados donde fue la última cena, esperando que en cualquier momento se abrieran aquellas puertas derribadas por los soldados y que los tomaran presos y se los llevaran. Eran fugitivos, y por lo que sabían eran fugitivos en una ciudad en la cual las autoridades, y dice, ya habían clavado a su maestro en una cruz. Durante muchos meses siguieron a Jesús de una parte a otra. Dice, por todo el país, soportando el abuso, las privaciones y las amenazas. Y ahora ese grupo, dice, lastimoso, dice, habiendo perdido todo en Getsemaní, incluyendo la fe en su maestro y la esperanza en compartir el reino prometido, se preparaba para huir de esta ciudad de peligro y sueños rotos.
Estos hombres no comprendían lo que estaba pasando. Estos hombres, sus sueños habían sido rotos cuando llegaron y aprendieron al maestro y se llevaban al maestro. Estos hombres habían corrido, estos hombres habían huido y ahora eran fugitivos de la ley, ahora eran perseguidos de la ley, porque el sumo sacerdote había dicho que ellos habían quitado la piedra y que ellos habían robado el cadáver. Estos hombres no tenían nada, habían perdido todo, habían perdido hasta la fe en el mismo Getsemaní, donde detuvieron a nuestro Señor Jesucristo, habían perdido la esperanza de compartir el reino tan prometido para ellos. Estos hombres estaban atemorizados, estos hombres tenían miedo a las autoridades, tenían miedo de que en cualquier momento fuera abierta aquella puerta. Esto nos dice aquella habitación, esto nos dice la palabra de Dios, que eran hombres que estaban allí discutiendo qué iban a hacer, que estaban esperando la noche para huir, querían volver a su tierra. Ellos eran ignorantes, ellos no conocían bien la palabra de Dios y por eso ignoraban que nuestro Señor Jesucristo al tercer día iba a resucitar y se iba a mostrar delante de ellos. Pero ellos, era de noche y ellos se sentían, aparte de todas las privaciones que tuvieron, aparte de todas las amenazas que tuvieron, aparte de todo lo que les hicieron a ellos, todavía estaban atemorizados y todavía su fe se había perdido. Su maestro ya no estaba con ellos, el que los guiaba ya no estaba con ellos, mi hermano. Entonces corrían el peligro, sus sueños estaban rotos porque ya no iban a disfrutar del reino de Dios, del reino tan prometido. Algunos incluso llegaron a culpar a Jesús por el apuro en que se encontraban, diciendo que engañados con sus promesas y milagros, sacrificaron todo por seguirlo y ahora ya no les quedaba nada hasta que Tomás en un arrebato de cólera salió de la habitación a fin de dirigirse a la tumba vacía en ese momento y convencerse por sí mismo, mi hermano. Cuando estos hombres con ese temor habían endurecido, ya les habían hablado que Jesús había reaparecido, que Jesús había resucitado, que Jesús ya estaba vivo, pero ellos todavía estaban con ese corazón entenebrecido, porque cuando el miedo entra a nuestros corazones se turban, mi hermano, porque cuando el miedo entra a nuestras vidas se turban, mi hermano, y creemos que Jesús no está con nosotros y que no creemos, mi hermano, en las promesas de Jesús, mi hermano, y hacemos a un lado las promesas de Jesús, mi hermano, y queremos salir corriendo, queremos huir de la presencia de Dios, queremos huir de las promesas que Dios nos ha dado y no creemos en las promesas que Dios nos ha dado. Estos hombres, su fe se había roto desde que detuvieron al maestro, se quedaron sin maestro. Estos hombres decían que ya no tenían maestro, que ya no tenían quien lo dirigiera, y todavía aún culpaban a Jesús, que habían sido engañados, que habían dejado todo por él, mi hermano. Esto era, y en ese mismo momento de arrebato, Tomás, aquel hombre que se decía incrédulo, mi hermano, aquel hombre que la palabra de Dios lo toma como el incrédulo, mi hermano, porque dice la palabra de Dios que bienaventurados aquellos que sin ver creen, pero dice, pero tú, Tomás, tuviste que ver para creer. Ese hombre, mi hermano, tuvo el valor, mi hermano, de abrir aquella habitación y salir a buscar, a verificar que la tumba estuviera verdaderamente vacía, mi hermano. Yo me pregunto, ¿qué sucedió en esa habitación antes de que tuvieran la oportunidad de huir a una vida de anonimato que los hizo cambiar de unos hombrecillos derrotados a la fuerza más poderosa dedicada al bien que el mundo haya conocido jamás? ¿Qué ocurrió aquí para creer en esos hombres, para creer en esos hombres un cambio tan poderoso y apremiante en su carácter,
que más adelante todos llegaron a dar su vida por su fe. ¿Qué sucedió en esos hombres? ¿Qué pasó en esos hombres? En esos hombres que estaban atemorizados, en esos hombres que estaban a punto de huir, que estaban a punto de huir a una vida en el anonimato, donde nadie los conociera, que estaban a punto de volver a su tierra, porque ellos no eran de Jerusalén, ellos no eran judíos, mi hermano, ellos venían de Galilea y ellos querían salir a Galilea, ellos estaban esperando que oscureciera para salir a Galilea, para huir a Galilea. ¿Qué sucedió? Esto era lo que estaban discutiendo, esto era lo que estaban poniendo en la mesa. ¿Cómo irse? ¿Cómo esperar la noche para ir huyendo? Pero ¿qué sucedió? ¿Qué fue lo que cambió sus vidas? ¿Qué fue lo que cambió sus vidas? Dice, de unos hombres derrotados. Dice, a la fuerza más poderosa dedicada al bien que el mundo haya conocido jamás. ¿Qué fue lo que cambió sus vidas para que ellos dedicaran su vida a una fuerza poderosa, a una fuerza más poderosa que jamás el mundo haya conocido? ¿Qué fue? Dice aquí en la palabra de Dios, dice, y mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Paz a vosotros era un saludo tipo judío, que en hebreo quiere decir shalom. Ese era un saludo judío. Cuando dice, entonces espantados y atemorizados, aún estaban espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Estaban turbados, estaban espantados, no sabían qué hacer. Ahí estaba delante de ellos nuestro Señor Jesucristo y dice, ¿por qué estáis turbados? Dice, ¿y por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón esos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, dice, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos, de gozo no lo creían, estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Ahí está la aparición de nuestro Señor Jesucristo, porque cuando nuestro Señor Jesucristo resucita de una forma gloriosa, de una forma poderosa, mi hermano, de una forma, mi hermano, en que vence a la misma muerte, mi hermano, en que vence al mismo infierno, en que vence al mismo diablo, ahí estaba delante de ellos, mi hermano, y no como un espíritu, mi hermano, porque un espíritu, mi hermano, no tiene carne, un espíritu no tiene huesos, y no se presentaba como un hombre débil, sino se presentaba como un hombre poderoso. Dice, ¿tenéis algo de comer? Todavía les dijo, ¿por qué se espantaban? ¿Por qué ponían eso en su corazón? Si querían que vieran, ahí estaba el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí estaba ese Señor Jesucristo resucitado. Ahí estaban sus manos que habían sido atravesadas por los clavos. Ahí estaban los pies que habían sido atravesados por los clavos. Ahí estaba el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y diciendo esto mostró las manos, y como todavía ellos de gozo, ellos se alegraban. Dice, no lo creían, estaban maravillados de ver a nuestro Señor Jesucristo, no lo creían, mi hermano. Casi igual que yo y tú, mi hermano, cuando pedimos a nuestro Señor Jesucristo que nos hiciera el milagro, que nos cambiara. Cuando le pedimos a nuestro Señor Jesucristo que nos sanara, mi hermano. Cuando nuestro Señor Jesucristo hizo esa obra en nosotros, nos gozamos, nos maravillamos, mi hermano. Porque cuántos no nos maravillamos cuando nuestro Señor Jesucristo hace el milagro en nuestras vidas, hace el milagro de sanar, hace el milagro de levantar, hace el milagro nuevamente nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, de levantarnos a nosotros que estábamos incrédulos, a nosotros que ya no creíamos en nada, a nosotros que estábamos perdidos,
a nosotros que queríamos salir huyendo de este mundo, huyendo de todas las cosas, mi hermano, no creyendo en estas cosas, discutiendo, mi hermano, discutiendo la decisión de Dios, mi hermano, discutiendo, mi hermano, que no existía Dios, mi hermano, quizás, mi hermano, que nos pudiera salvar, pero allí estaba la presencia de nuestro Señor Jesucristo con aquellos apóstoles, y allí llegó la presencia de nuestro Señor Jesucristo a nuestras vidas, cuando estábamos incrédulos, cuando estábamos discutiendo, mi hermano, que no había nada que nos salvara, que no había nada que nos cambiara. Allí apareció nuestro Señor Jesucristo delante de nosotros, mostrándonos las heridas, mostrándonos todo lo que había hecho, y que todo lo que hizo, lo hizo por amor a nosotros, mi hermano, para perdonar nuestros pecados, mi hermano, para perdonar a todos, para perdonar a aquel pueblo, mi hermano, para perdonar a aquel pueblo que lo había crucificado, para perdonar a todos, mi hermano. Ahí estaba la presencia de nuestro Señor Jesucristo, mi hermano. ¿Perdonarnos de qué? Perdonarnos de nuestros pecados. ¿Perdonar al pueblo de qué? Perdonarlo de su pecado, de su incredulidad, mi hermano, porque habían sacrificado al Hijo de Dios, mi hermano. Ahí estaba, mi hermano, porque el pueblo, mi hermano, también necesitaba morir, mi hermano, porque ese pueblo donde había nacido, mi hermano, porque ese pueblo al que había sido enviado como Mesías, mi hermano, también merecía la muerte, mi hermano, y merecía la muerte para que resucitaran, mi hermano, merecían la muerte para que murieran a su orgullo nacional, mi hermano, para que murieran, mi hermano, a esos deseos, mi hermano, terrenales, para que murieran a esos deseos, mi hermano, de su orgullo, mi hermano, de su autonomía, de ser un pueblo autónomo, de ser el pueblo más religioso del mundo, mi hermano. No habían comprendido la obra de Dios cuando Dios los sacó de la esclavitud. No habían comprendido que eran el pueblo escogido, que Dios había escogido para traerlos peregrinando a través del desierto 40 años, para haberlos pulido a través del desierto, para haberlos limpiado, para quitar toda esa idolatría que ellos traían, esa idolatría con la que habían crecido en Egipto, para limpiarlos de todo eso y llevarlos, mi hermano, a la tierra prometida, mi hermano, y en la tierra prometida darles la ley, mi hermano, para que se levantaran hombres, y a pesar de todas las invasiones, y a pesar de todo lo que pasaba, a pesar de toda la batalla, todos esos hombres que fueron esparcidos, mi hermano, fueran agentes de salvación. Y cuando decimos fueran agentes de salvación, fueran gente que predicara el evangelio en todo el mundo, para que todo el mundo conociera a Dios, mi hermano. Eso era lo que estaba por el pecado, porque fue sacrificado por nuestro pecado, por el pecado del pueblo judío, que estaba lleno de odio, que estaba lleno de rencor, mi hermano, porque no estaban sometidos, mi hermano. No estaban sometidos a la ley de Dios, y ahora estaban sometidos al imperio romano, mi hermano. Ahora por eso no creían, mi hermano, en el Mesías, mi hermano. Y diciendo esto, mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo aquí de comer? Entonces le dieron parte de un pez, dice, y asado y un panal de miel. Mi hermano, ahí estaba nuestro Señor, mi hermano, y no estaba mostrando la debilidad, mi hermano, de un hombre resucitado, mi hermano, y no estaba mostrando, mi hermano, la gloria a un hombre glorioso, a un hombre poderoso, mi hermano, que todavía les decía que si no tenían un pescado que compartir con él, que si no tenían algo de comer, y estos hombres no habían comido, estos hombres en su desesperación, de querer salir, de querer huir, mi hermano, no habían ni comido, mi hermano, no habían ni preparado nada, mi hermano. Entonces, cuando nuestro Señor Jesús les pide, no tienen algo de comer, le ofrecen pescado asado, mi hermano, que era el que ellos iban a comer, y le ofrecen un panal de miel, mi hermano. Y esto lo hace nuestro Señor Jesús para que vean que Jesús vive,
que Jesús te tiene vida, mi hermano, que aún, aunque ellos vieron que había sido apresado, que había sido golpeado, que había sido azotado, que había sido crucificado, Él se levantó de la tumba, mi hermano, para presentarse delante de sus discípulos y decirles que si no tenían de comer, mi hermano, que si no tenían algo de comer, y Él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Era necesario que se cumpliera, que el Cristo padeciera, que el Cristo iba a ser azotado, que el Cristo iba a tener un rostro que nadie lo hubiera reconocido, que la gente se hubiera apartado de Él, que la gente lo hubiera hecho a un lado, mi hermano. Esto era lo que se decía, porque era un Cristo que la profecía ya decía que era un Mesías que iba a ser rechazado, un Mesías que no iba a ser aceptado. Dice, y le dijo, estas son las palabras que hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces Él les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, mi hermano. Cuando yo decía que estos hombres eran ignorantes, no habían entendido, todavía no tenían el entendimiento, no tenían el Espíritu, todavía el Espíritu Santo todavía no venía, pero estaba ahí nuestro Señor Jesucristo para abrirles, mi hermano, para abrirles la mente y entendieran, mi hermano, y entendieran ahí la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Señor Jesucristo no había muerto, que nuestro Señor Jesucristo había resucitado, que nuestro Señor Jesucristo había cumplido su palabra, mi hermano. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras, para que entendieran las Escrituras de que el Cristo iba a padecer, las Escrituras de que el Cristo que quiere decir el Mesías, el Cristo que quiere decir el ungido, el Cristo que quiere decir el Salvador, mi hermano. No entendían estos hombres, dice, y les tuvo que abrir los ojos y les dijo así, está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitase de los muertos al tercer día. Y resucitase de los muertos al tercer día. El Señor lo había cumplido, el Señor lo había hecho. ¿Por qué? Porque el Señor tiene poder, mi hermano, para hacer eso y más, mi hermano. Porque el Señor tiene poder, mi hermano, para levantarse. Porque Él, estando en vida, había resucitado a hombres, había resucitado a Lázaro, había resucitado a un joven, había resucitado a una niña. Él tiene ese poder para levantar a todo aquel que está tendido, a todo aquel que está enfermo. Él tiene el poder, dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Cuando estos hombres se querían ir, dice que les dijo, y que se predicase su nombre y el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ellos querían salir de Jerusalén huyendo, porque eran gente que era perseguida, era gente que era buscada, mi hermano, a través de que se les acusaba, mi hermano. Querían huir a través de que se les acusaba que habían robado el cuerpo del Señor, para que se cumplieran las Escrituras, mi hermano, que habían robado el cuerpo del Señor por causa, mi hermano, del sumo sacerdote, mi hermano. Ellos que querían huir, ¿qué les hizo de tomar esa decisión de quedarse en Jerusalén? ¿Qué les hizo tomar esa decisión? Cuando ellos, mi hermano, se les acusaba de haber sacado el cuerpo del sepulcro, mi hermano. ¿Qué les hizo tomar esa decisión? Pues esa es la decisión que nos hace tomar Cristo Jesús cuando llega a nuestra vida, cuando nos dice, sígueme, cuando nos dice, no salgas de allí, dice, porque este evangelio necesita ser predicado, dice, empezando por Jerusalén, empezando por este lugar. ¿Qué es lo que
nos hace llegar a este lugar, mi hermano, aprender, capacitarnos, porque Cristo Jesús está aquí para abrir nuestro entendimiento, para enseñarnos las Escrituras, mi hermano, porque la iglesia es un lugar, mi hermano, donde tenemos que aprender las Escrituras, mi hermano, porque la iglesia es un lugar que Cristo Jesús abre para que podamos llegar, mi hermano, y entender las Escrituras y entender las promesas que Dios nos ha dejado, mi hermano, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, y que se predique el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando, mi hermano, de donde nos ha traído Dios, mi hermano, que es a este lugar, empezando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Eso, Dios los nombra testigos de esas cosas. Dios los nombra testigos de los milagros que hizo. Dios los nombra testigos, mi hermano. Por eso dice en Hebreos, habiendo una gran nube de testigos, dice: acercaos, mi hermano, a la presencia del Señor, acercaos a la presencia de Dios, mi hermano. Dice: y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí que yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Estas son las palabras que Cristo le dice a sus discípulos, mi hermano. Y estas son las palabras que Cristo nos dice a nosotros, que permanezcamos en el lugar donde Él nos ha traído, que permanezcamos en este lugar, mi hermano, que prediquemos un evangelio, mi hermano, que hable del arrepentimiento, mi hermano, del perdón de los pecados, mi hermano, un evangelio que no acuse, mi hermano, un evangelio que hable de perdón, mi hermano, un evangelio, mi hermano, que no vaya más allá, mi hermano, que no vaya y hable de riqueza, que no que hable, mi hermano, del arrepentimiento, mi hermano, que cuando el hombre se arrepiente le son perdonados sus pecados, mi hermano, que cuando el hombre se arrepiente es convertido, mi hermano, a ser un testigo de Dios, mi hermano, a ser un testigo presencial de la obra de Dios, porque lo que Dios hace en nuestras vidas, porque lo que Dios hace en nuestros corazones, porque lo que nuestro Señor Jesucristo hace en nosotros, mi hermano, nos hace ser testigos de la obra de Dios, mi hermano. Porque si Dios no lo hubiera hecho con nosotros, nadie lo hubiera podido hacer, mi hermano. Porque si Dios no nos hubiera cambiado, nadie, no hay nadie en el mundo que lo hubiera podido hacer. Solamente el poder de Dios pudo cambiar nuestras vidas, mi hermano. Solamente, mi hermano, la palabra de Dios pudo cambiar nuestras vidas, mi hermano. Solamente la predicación de la palabra de Dios fue la que cambió nuestras vidas cuando llegamos a este lugar. Por eso nosotros necesitamos predicar el arrepentimiento, mi hermano, que la gente se arrepienta de sus pecados, mi hermano, que la gente se arrepienta verdaderamente, mi hermano, para que le sean perdonados sus pecados, mi hermano, porque nosotros no vamos a ver a Cristo, mi hermano, precisamente, mi hermano, como lo vamos a ver con nuestros ojos espirituales. Vamos a ver la presencia de Cristo, mi hermano, cuando Cristo nos diga: voy al Padre, porque voy a hacer moradas para vosotros. Voy y díganle a los hermanos que voy al Padre, que voy a vuestro Padre, que voy a Dios, que voy a vuestro Dios, para hacer moradas para nosotros, para hacer un lugar, para que nosotros estemos allá con Él, mi hermano. Dice: y aquí que yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Pero que permanezcamos en este lugar, pero que permanezcamos, que aquí estemos, mi hermano, en este lugar, pase lo que pase, mi hermano, venga lo que venga. Sabemos que muchas veces hay temor, sabemos que muchas veces, mi hermano, no se puede que nos reunamos, mi hermano, pero ¿sabes qué? Nosotros necesitamos permanecer en este lugar hasta que seamos revestidos de poder, hasta que seamos revestidos de poder que viene de lo alto, mi hermano.
Y ese poder, mi hermano, es el Espíritu Santo, mi hermano. Tuvieron que pasar más de 40 días, mi hermano, para que estos hombres, mi hermano, de los que estamos hablando, mi hermano, fueran revestidos de poder, para que estos hombres que tenían miedo, que querían irse, mi hermano, fueran revestidos de poder. Y cuántas veces no hemos visto a hombres en este lugar: ya me quiero ir, ya no estoy bien aquí, yo ya me quiero ir, porque no ha esperado su momento, porque no ha tenido la paciencia, porque no ha creído en ese Jesús, porque no ha abierto su corazón como estos hombres que iban en el camino de Emmaús, que abrieron su corazón y entendieron las palabras de nuestro Señor Jesucristo, y entendieron que el Cristo tenía que ser, mi hermano, que el Cristo tenía que padecer, que el Cristo, mi hermano, desde Moisés hasta los Salmos, mi hermano, habla de que el Cristo tiene que padecer, mi hermano, y que al tercer día va a resucitar, mi hermano, y que va a resucitar en gloria, mi hermano, así como estos hombres, mi hermano. Y el Señor no podía evitar, mi hermano, esa promesa que le hizo a esos hombres, mi hermano, de que serían revestidos de poder de lo alto, mi hermano, porque cuando un hombre es revestido del poder de lo alto, mi hermano, ¿sabes qué, mi hermano? La palabra de Dios nos dice, mi hermano, que viene el Espíritu, mi hermano, viene, mi hermano, el Espíritu, viene el Padre, viene el Hijo y viene el Espíritu Santo, mi hermano, a nuestras vidas, mi hermano. Eso se llama ser revestido del poder de Dios, y que cuando tú haces una oración por alguien, mi hermano, debes de ser sanado, mi hermano, porque nuestro Señor Jesucristo sanaba, mi hermano. Ese es el poder que quiere transmitirnos a nosotros, mi hermano. Ese es el poder que quiere darnos a nosotros. Por eso nosotros debemos esperar en este lugar hasta que seamos revestidos de lo alto, mi hermano. Esa es la promesa, y cuando Dios promete, Dios cumple, mi hermano. Y un día yo y tú seremos revestidos, mi hermano, de ese poder, del poder de lo alto, mi hermano. Y dice que cuando estos hombres tenían miedo, cuando estos hombres no querían ni salir, cuando estos hombres, mi hermano, le ponían trancas a la puerta para que no llegaran los soldados y quebraran las puertas, mi hermano, y si se metieran y los detuvieran y se los llevaran presos, mi hermano. Dice que cuando estos hombres, mi hermano, estaban ahí temerosos, mi hermano, que no querían ni salir, dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y los sacó fuera hasta Betania, dice, y alzando sus manos los bendijo. Cuando nuestro Señor nos quiere llevar, mi hermano, nos lleva hasta donde Él quiere y nos bendice, mi hermano. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y ellos, después de haberle adorado, volviendo a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén, dice la palabra de Dios. Y ellos después, mi hermano, de haberles roto ese miedo, de haber roto ese temor, de haber roto, mi hermano, todo aquello que ellos creían como hombres naturales, ese temor que había en ellos de que eran perseguidos, mi hermano, de que los iban a agarrar, de que los iban a golpear, de que los iban a azotar, de que los iban a crucificar, mi hermano. Cuando nuestro Señor se les aparece, les quita ese temor, mi hermano, y los cambia, mi hermano. Y así como yo y tú teníamos miedo, mi hermano, a lo que nos fuera a suceder, mi hermano, andando en el mundo, mi hermano, andando en las calles, andando allá, mi hermano, donde está lo peor, mi hermano, de este mundo, mi hermano. Así nuestro Señor toma nuestras vidas y nos trae a este lugar, mi hermano, y nos bendice, mi hermano. Y dice que aquella gente no salió del templo y adoraban y alababan a Dios, mi hermano. Eso es lo que tenemos que hacer, adorar y alabar a Dios, mi hermano, porque Dios es todo, mi hermano, porque Dios merece toda la gloria y toda la honra, mi hermano, porque Él es el que ha hecho la obra en nuestras vidas, porque Él es el que obra en nuestras vidas, porque Él es el que hace los milagros en nuestras vidas, porque Él es el que nos ha enseñado todas las cosas que sabemos de Dios, mi hermano. Porque Él es el único Dios. Y los llevó fuera, los llevó a Betania y se despidió de ellos, mi hermano.
Pero no se despidió para dejarlos, mi hermano. Se fue a hacer un lugar, mi hermano, para que nosotros, el día que partamos de este lugar, mi hermano, no estemos tristes, mi hermano, no estemos llorando, mi hermano, no estemos afligidos, mi hermano, no sientamos eso en nuestro corazón, mi hermano, sino que nos dé gozo, porque nosotros el día que partamos vamos a partir con el Señor, mi hermano. El Señor se fue, mi hermano, a hacer habitaciones para nosotros, para con donde esté Él, estemos también nosotros, mi hermano. El día que partamos, mi hermano, que no nos gane la tristeza, que no nos gane, mi hermano, esto que nos duela, mi hermano, que no nos duela. ¿Sabes qué? Porque debemos gozarnos y debemos alabar y glorificar a Dios, porque vamos a estar con nuestro Señor Jesucristo, mi hermano. Que Dios te bendiga, mi hermano. Que Dios te bendiga, mi hermano, en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdame a hacer esta oración, mi hermano, para que Dios haga la obra, mi hermano, completa en nosotros, para que Dios complete esa obra, mi hermano, para que seamos bendecidos por Dios y el día que nos toque partir, el día que Dios nos llame a cuentas, podamos estar, mi hermano, donde está nuestro Señor Jesucristo, mi hermano, podamos habitar las habitaciones que se fue a hacer nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Señor, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, Señor, porque no hay nadie como tú, Señor. Te damos gracias porque llegaste a nuestra vida. Te damos gracias, Padre, por traernos a esta iglesia, Señor, por enseñarnos las Escrituras, Padre, desde ahora, para que sepamos que el Cristo tenía que padecer, que el Cristo tenía que sufrir, que el Cristo tenía que ser crucificado, Señor, para el perdón de nuestros pecados, Señor. Que este Cristo no es el que nos va a salvar, que este Cristo es el que nos va a llevar al cielo, que este Cristo fue el que se fue a hacer morada para un día que nos mandes llamar, Señor, estemos a tu lado, Señor, estemos allí, Señor, a tu lado, Señor, donde tú estás, Señor, allí es donde queremos estar. Te pedimos que nos guardes, que nos cuides, Señor, de todo mal, que en este tiempo, Señor, que en este tiempo, porque sabemos que los tiempos son malos, Señor, que en estos tiempos, Señor, sean tiempos de bendición para tu iglesia, Padre, para esta iglesia, Padre, para la iglesia de Querétaro en Norte, Padre, para las iglesias que te alaban, que te glorifican, para las iglesias que se reúnen en tu nombre, Padre, y que te adoran y que te alaban, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Gracias te damos, en el nombre de Cristo Jesús.